vamos a crear una aplicación que nos ordena números recibidos por la entrada estándar y la vamos a llamar a la aplicación ordenar números. Creamos la clase principal, la vamos a llamar main, y en main vamos a crear el método principal, también el método main, y dentro de él vamos a crear una colección para guardar esos números, una array list de enteros a la que vamos a llamar colección. Vamos a crear también el input stream reader para obtener los datos de entrada. Un input stream lee bytes y un input stream reader pues le añade un reader al input stream, con lo cual vamos a poder leer caracteres. Vamos a crear un buffer reader para poder ordenar esos datos, y ahora ya dentro de un try catch vamos a inicializar todos los componentes que hemos declarado. A la entrada le decimos que nos crea el input stream reader y que lea todo lo que entra por la entrada estándar del sistema. En el buffer lo que vamos a hacer es meter los datos de la entrada, y ahora vamos a leer las líneas, las vamos a ir guardando en una cadena de texto. Le vamos a decir que nos guarde todas las líneas en el string línea mientras lo leído no sea nulo, es decir, mientras haya datos en el buffer. Una vez que tenemos los datos, los vamos a guardar en la colección. Como lo que leemos es cadena de texto, lo vamos a parsear a entero y vamos a capturar las excepciones. Nos van a lanzar dos, una de entrada y salida y otra en el formato del texto, en el formato del entero que nos puede capturar de la entrada. Le decimos que ha habido un error al procesar los datos y que nos muestre ese error. Finalmente lo que tenemos que hacer es cerrar el flujo de datos, que es la entrada. También nos va a lanzar un error de entrada-salida, que lo tenemos que capturar y decir que nos lo muestre si lo ha lanzado. Una vez que tenemos cerrado el flujo, nos toca ordenar la colección. La interfaz collections tiene un método estático que es sort, que nos ordena de menor a mayor los datos que contiene la colección. Así que lo que hacemos es collection sorts colección y ya los tenemos ordenados. Y por último vamos a mostrar con un bucle los datos que guarda la colección. Y en el siguiente ejercicio vamos a crear una clase para escribir esos números. Creamos la clase crear números con el método, la clase principal que la vamos a llamar main, y en el método principal simplemente vamos a declarar una cantidad de números entre 40 y 140. Los vamos a generar de forma aleatoria, los tenemos que castear a enteros porque el número que nos va a dar va a ser doble, con dos cifras, por eso lo tenemos que multiplicar por 100, y hacemos un bucle por la cantidad de números que queremos generar y los imprimimos por la salida estándar. Simplemente esta aplicación hace esto. El siguiente paso es establecer las clases principales de los proyectos, porque no lo habíamos hecho. Seleccionamos no crear clase principal, así que ahora las tenemos que declarar. Desde Run seleccionamos las clases y ahora vamos a construir los jar, vamos a compilarlos, vamos a mostrar la ventana de salida para que nos muestre si se han compilado correctamente. Vemos que sí, y ordenar números pues también. Bueno, pues ahora vamos a abrir las carpetas en las que vamos a colocar las aplicaciones. Nos vamos a buscar los jar y los copiamos a una carpeta temp que ya tengo creada, las dos aplicaciones en la misma carpeta para facilitar la escritura en la línea de comandos. Nos colocamos en la carpeta, ahí nos aparecen las dos aplicaciones,
ejecutamos la primera y mediante una tubería vamos a comunicar la salida de esta primera con la entrada de ordenar números. Creamos los números, los va a sacar por la salida estándar y los va a recoger por la entrada estándar, ordenar números. Lo ejecutamos y nos muestra todos los números ya ordenados que vemos que se repiten porque no está restringido y ya está terminado.